En Hacemos Comentarios estamos hoy con la visita del doctor Pablo César Espada, cardiólogo, que nos viene a visitar por temas muy interesantes, y le pedimos en particular que preste mucha atención porque ya sé de qué vamos a hablar. Doctor, gracias por estar acá, muy amable. Gracias a usted, gracias Juan Carlos. Hacía mucho que no nos veíamos y creo que esto es muy interesante, ¿no? Decíamos que el 29 de octubre fue el Día Internacional del ACV. Sí, así? Es verdad. ¿Y el ACV qué es, doctor? Bueno, es el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, conocido como ACV, en el mundo se conoce como stroke también, o accidente cerebrovascular. El término accidente ya se dejó un poco en desuso y se dice ahora ataque cerebrovascular. Se debe a la interrupción brusca del flujo sanguíneo en el cerebro, ya sea porque se tapó una arteria, se ocluyó una arteria, o porque se lastimó y se rompió una arteria. Entonces tenemos dos tipos de ACV, de ataques cerebrovasculares. Unos que son isquémicos, que se dan en el 75-80% de los casos, que son por oclusión u obstrucción de una arteria, y los otros que son los hemorrágicos, que se dan en el 20% restante, que es porque una arteria se rompió. ¿Y qué trae como consecuencia que pase eso? Bueno, es un resultado a quien atacó. Luego vamos a ver las prevenciones, ¿no? Pero esto como resultado, ¿qué le puede pasar a aquel que haya sido afectado por un ataque cerebrovascular? Las consecuencias son un déficit neurológico inicialmente, ¿no? Falta de fuerza en algún brazo, en alguna pierna o en el hemicuerpo, pérdida de la visión transitoria o definitiva de uno o de los dos ojos, trastornos en el habla, ya sea para poder decir una palabra o en el articulado de la palabra, lo que se llama disartria. Pacientes pueden entrar en coma, pueden perder sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Esencialmente esos son los signos y los síntomas que un paciente con ACV puede tener. ¿Y esto es recuperable una vez ocurrido este accidente? ¿Y de ser recuperable se puede volver a repetir? Bueno, sí, el ACV tiene una alta recurrencia, una muy alta recurrencia si uno no trata los factores de riesgo, los factores que llevaron a esa situación. Habitualmente decimos que cuando un paciente tiene un ACV, un tercio de los pacientes lamentablemente mueren en los primeros días, las primeras semanas o los primeros meses. Que puede ser lo mejor porque sea un caso muy grave, entonces sería mejor que no estén. A veces sí, porque el déficit neurológico es muy abarcativo, hay grandes sangrados cerebrales, grandes infartos cerebrales, los pacientes quedan muy secuelados. Y provoca todo un problema social. Sí, ¿no? Social, económico, familiar, etcétera. O sea, que sea cómodo con todo el dolor, pero si es grave, que sea rápido, ¿no? Digamos, es la patología más incapacitante y una de las enfermedades que más lleva a la depresión. Pero un tercio muere. Otro tercio queda lo que llamamos dependiente. Significa que un 33% más o menos de la gente va a necesitar de otro para realizar sus tareas habituales. Ir al baño, comer, vestirse, alimentarse, higienizarse, etc. Caminar. Y un 30-33% se recupera ad integrum, se recupera casi totalmente y puede retomar sus tareas habituales, volver a trabajar, vestirse, volver a estudiar, etc. Después de un año más o menos de tratamiento, cuidado familiar, que quizás es lo más difícil mantener, ¿no?, en una sociedad. Y se puede volver a repetir un accidente. Sí, tiene una alta recurrencia al mes y al año. Estamos hablando de que ya una vez que pasó una vez, está con toda la batería puesta para que no vuelva a pasar. Exactamente. Así todo puede pasar. Sí, así todo puede pasar. Así todo puede pasar. ¿Y usted qué opina? Bueno, ahora esta parte fue la más dura que hemos pasado. Vamos a ver la parte más importante, doctor. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo se puede evitar todo esto? ¿Por qué aparece un accidente cerebrovascular? Bueno, hay factores de riesgo para tener un ACV. Son algunos modificables y otros no modificables. Por ejemplo, nosotros no podemos modificar la edad, el sexo o el género o la carga genética. ¿Eso tiene una edad también? Sí, hay mucha más incidencia a partir de los 60 años. Sí, correcto. Contra eso no podemos hacer nada. Exacto. Pero podemos trabajar sobre los factores de riesgo modificables. La hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, lo que llamamos dislipemia, la diabetes, hacer un estilo de vida saludable, dieta, ejercicio,
comer un poco mejor. Así que sobre esos factores de riesgo son los que tenemos que trabajar. En el caso del ACV isquémico, por ejemplo, que yo le dije que el 80% más o menos eran isquémicos, muchas veces hay una variedad que es la variedad cardioembólica. Hay una arritmia que se llama fibrilación auricular. Esta arritmia hace que la contracción del corazón no sea del todo sincronizada y la sangre se pone un poco más espesa en las cámaras cardíacas, especialmente en una cámara cardíaca que es la aurícula izquierda y en un apéndice de la aurícula izquierda que es la orejuela izquierda. La sangre se pone más espesa y se empiezan a formar coágulos ahí adentro. Esos coágulos se pueden fraccionar o migrar. Y a veces migran al cerebro, porque el cerebro en proximidad está muy emparentado con el corazón. Claro, llega mucho más rápido. Llega mucho más rápido, la distancia es más corta y las arterias suben derechitas, no tienen fluctuaciones ni nada. Son autovías, como las carótidas o las vertebrales, que llevan derechito la sangre al cerebro. Y esos coágulos pueden ir ahí. Usted me decía también, doctor, que hay dos temas graves que le puede pasar a un paciente, ¿no? Un tema de cardio, o sea, un ataque cardíaco, o un problema de ACV. No digo cuál es mejor, pero cuál es menos peor. Los dos son terribles. El ACV es muy invalidante. Claro. Y socialmente es muy invalidante. Y lleva, necesita de la ayuda. Con todo, ¿no? Claro, arrastra con todo y aparte es la pérdida de productividad. Muchas personas, por ejemplo, si la persona era pianista y tiene un ACV, probablemente no pueda volver a tocar el piano. O si es un cirujano, probablemente no pueda volver a operar. Con el infarto de miocardio, digamos, las limitaciones son otras. No podrá hacer esfuerzos extenuantes, deportes competitivos. Pero razona bien, se cansarán de algunos esfuerzos, pero claro, pero sus tareas intelectuales están mantenidas. Yo pienso que es mucho más invalidante tener un ACV. Entonces hay que evitar tener el ACV. Obviamente ataquemos a eso. Usted que está pensando qué como, qué no como, cómo puedo hacer menos sal, más sal, azúcar. Bueno, hay una cantidad de cosas. Primero hay que ir a un médico, ¿no? Lo que aquí hablemos con el doctor, que tan atentamente nos está dando una idea. Creo que lo que tenemos que hacer es cada tanto ir a ver a un cardiólogo en particular, que este es el que nos va a decir con los análisis, con los estudios, con todo lo que se puede hacer, para llegar a un buen término y evitar llegar a esta situación. Me comentaba, doctor, también usted que muchos famosos fallecieron o quedaron mal por el tema del ACV. Sí, como le dije anteriormente, sí, bueno, porque el ACV, el 80% de las veces la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo modificables y de mucho peso para tener un ACV, tiene alguna relación con el ACV, ya sea en la génesis, en el desarrollo del accidente cerebrovascular o del ataque cerebrovascular. En la época donde no había tantos medicamentos antihipertensivos, la gente tenía presiones muy altas. Tenemos los reportes, por ejemplo, de Churchill, que tuvo 3 ACVs isquémicos. ¿Y se enteró él? Sí, se enteró porque ha tenido sus déficits. ¿Pero sabían de qué era? ¿De qué le pasaba? ¿O no? Sí. Estamos hablando de una época sí, sabían lo que le pasaba porque el ACV ya estaba descrito desde hacía mucho tiempo antes. Roosevelt, presidente de Estados Unidos también. Hay registros de su médico personal, de cuando estaban invadiendo Pearl Harbor y el médico le tomaba la presión. Roosevelt estaba obviamente muy nervioso y tenía presiones que superaban la máxima, la sistólica, más de 260 milímetros de mercurio. O sea que en ambos casos fueron situaciones muy, muy difíciles donde tiene que afrontar una persona y eso le provocó una reacción, evidentemente coincide, ¿no? Que los dos estaban con grandes problemas, Pearl Harbor por un lado y el otro lado. Evidentemente entonces hay que tomar las cosas con más calma, o sea, estudiarla, no molestarse demasiado y analizar, o sea, no arrebatarse ante una situación peligrosa, que uno pueda creer, porque quizá para Pearl Harbor fue terrible, pero para una persona común como es usted, posiblemente que le rompan el auto nuevo que acaba de comprar, lo chocaron, después una situación de nervios total que le puede provocar, entonces no vale la pena nada material que pueda provocar una ACV, ¿cierto? Conviene más que nada tomar en cuenta que las cosas materiales no tienen que afectarnos, como para que no afecte la salud, y no solo mi salud, sino mi entorno familiar, que yo puedo provocar ante una ACV provocado por mis nervios, ¿no? Creo que más o menos sería así. Sí, por supuesto, y ante una situación de estrés, por supuesto, la va a tolerar mucho mejor alguien que tiene hipertensión pero que la tiene controlada, y no aquel que tiene la hipertensión descontrolada. Sin saber qué le pasa. Y es más,
más del 30% de la gente no sabe que es hipertensa, no sabe que es hipertensa. Eso es muy grave. Sí. Eso es muy grave porque lo va a agarrar distraído y ya es tarde, ¿no? Y solo un 40% de los hipertensos en el mundo en promedio están adecuadamente controlados. La mayoría de la gente, de los hipertensos, necesitan 2 o 3 drogas para controlar la presión arterial. Y mucha gente, sabiendo eso, abandona medicamentos porque considera que son muchos medicamentos, son muchas pastillas. Entonces es un problema bastante complicado. Le quiero contar una experiencia, que se dio en España. España tenía... catalanes no. España, toda. Cataluña es parte de España. Bueno. Notaban que había muchos hipertensos, por supuesto, los españoles comen mucha sal, y que había mucha incidencia de ACV. El gobierno, el Ministerio de Salud español, se puso de acuerdo con las harineras y acordaron bajar 2 gramos de sal por kilo de pan por año, a lo largo de un año. No le dijeron nada al público, a la gente que consumía pan. Los españoles no lo notaron, porque le iban bajando las cantidades de pan, de sal gradualmente. Ellos no se dieron cuenta, al cabo de un año tuvieron menos crisis hipertensivas y menos ACV. Qué buena acción del gobierno, qué buena acción de los harineros, y qué bien para el país, ¿no? Para la gente, ¿no? O sea, el consumo de sal es muy importante. Los argentinos a veces consumimos entre 12 y 13 gramos diarios de sal, que es una barbaridad. Podríamos consumir la mitad y estaríamos muy bien. Y todo tiene sal, además. Sí. Todos los conservantes, lo que viene envasado, la mayonesa, las cosas raras que aparecen, todas tienen sal. Una medida muy importante es sacar el salero de la mesa. Lo que le digo a los pacientes, me dicen, ¿puedo comer con sal? Sí, pongan un poquito de sal mientras cocina. No use el salero en la mesa. De hecho, hay algunas legislaciones que han sacado el salero de la mesa y me parece bien. Que hay que pedirlo si uno quiere sal, ¿sí? ¿Verdad? Me parece bien. La sal, digamos, la sal adicional no es necesaria. Doctor, usted, no sé si nos explicó también las cosas que nos da miedo ahora, pero no hay que tener miedo, hay que tener prevención, ¿cierto? Por supuesto. Por lo tanto, entonces, el doctor, que cabe decir que es el jefe de cardiología del Hospital de Morón, ¿verdad? Sí, así es. Y también miembro de la Federación Argentina de Cardiología, otro elemento muy importante porque está relacionado permanentemente. ¿Y qué tal del curso que usted estaba dando? Muy bien. La verdad, muy exitoso, muy contento. Estuvimos el día ese que Sí, le agradezco mucho que haya estado ahí. Tenemos 7 alumnos que están aprendiendo mucho, están estudiando mucho. Unos leones deben ser, ¿no? Al principio medio enojados porque tenían que estudiar muchas cosas en inglés. Bueno, pero que sepan de que eso es útil. Pero están muy contentos porque han crecido mucho, eso hizo crecer el servicio y hace crecer mucho el hospital. Y redunda en beneficio de los pacientes, ¿no? Que en definitiva estamos ahí por los pacientes. Y el paciente puede estar tranquilo que tiene un cuerpo de ahora de cardiólogos que están realmente trabajando muy bien. Para darle una atención más adecuada a la comunidad. Qué importante, doctor, ¿eh? Y entonces, para terminar con el tema del ACV, primero ir a ver al médico permanentemente, es bueno, una vez por año, por lo menos cada 6 meses, a verlo, para que a ver cómo estamos, ¿no? Con análisis, el tema de la situación, con las comidas. ¿Hace falta ir a ver nutricionistas que también están coordinados? Sí, nutricionista es parte del equipo de salud y estamos muy emparentados con los nutricionistas, los cardiólogos. Y hay otra cosa que se está formando desde hace ya varios años que se llama un concepto nuevo que es el cardiometabolismo. Está bien. Donde nos enfocamos mucho en algunos factores de riesgo que tienen que ver con lo metabólico, la diabetes, la obesidad y la dislipemia, o sea, los trastornos del colesterol. Y ahí los nutricionistas tienen un rol muy importante. ¿Quiere decir algo los pacientes? Hay mucha gente que lo está viendo ahora. Bueno. Entonces, si usted tiene amigos, pacientes y colegas, es bueno que tenga esta oportunidad para dedicarse a ellos y aconsejarles qué es lo mejor para un futuro inmediato de la medicina, ¿no? Así que ahí lo tiene. Quiero decirle a los pacientes que, bueno, que tienen que venir a los controles. En nuestro hospital tenemos un grupo muy grande de cardiólogos y de clínicos, nutricionistas que podemos ayudar. Los controles tienen que ser para quien que está, digamos, en un estado muy saludable, por lo menos una vez por año, y quienes necesitan un tratamiento, un ajuste de la medicación, el médico se lo va a decir, pero tal vez 3 o 4 veces por año van a tener que venir, que hay que cumplir con el tratamiento, que es muy importante cuando un médico da una pastilla, hay que tomarla porque esa pastilla va a redundar en beneficios para el paciente, disminuyendo la morbilidad, o sea, la posibilidad de enfermarse o incluso mejorando la
supervivencia, haciendo que la gente viva más. La medicina está para eso, para que la gente viva más y mejor. Así que acérquense a nuestros centros. Doctor, y para finalizar, ¿cómo está el Estado con el Hospital de Morón? O sea, el Estado nacional, el Estado provincial y el municipal. ¿Se sienten bien cubiertos? ¿Ustedes están trabajando bien? Tienen todo. Yo veo que Morón tiene una intendencia muy activa, ¿no? ¿Cómo llega al hospital? ¿Llega con todo lo que ustedes necesitan? Estamos en general sí, siempre todos los hospitales tienen problemas, a veces falta algún insumo muy puntual de otro, pero hemos tenido en general respuesta a nuestros reclamos. Por supuesto que a veces hay un poco de tirantez porque... Si no habría, no sería. Nosotros pedimos algunas cosas y no se consiguen en el tiempo y tal vez en la forma que nosotros queremos, pero... Respuesta, sí. Mire, del otro lado. Es un muy buen programa, perdón por la falsa modestia, para reclamar. No están bien. Le aconsejo entonces que le pida al intendente si le falta algo. Es el momento. Bueno, se creó el servicio de cardiología, que fue una cosa muy importante. La verdad que era... A mí me avergonzaba un poco, porque no había prácticamente hospital que no tuviese servicio de cardiología. Piense que el 33% de la población del mundo, el 33 al 35% se muere del corazón o de algo asociado, por ejemplo la ACV, y el Hospital de Morón no tenía servicio de cardiología. El servicio de cardiología se creó el 1 de diciembre del 2016. Muy buen dato eso, digamos, en los papeles. En la práctica estábamos trabajando ya desde agosto, el 1 de agosto del 2016. Todo lleva su tiempo. Pero era fundamental, digamos, fundamental. Doctor Pablo César Espada, muchas gracias por estar acá, ha sido muy amable. Le puedo asegurar que esta nota nos va a traer muchas satisfacciones porque hemos ayudado a toda nuestra audiencia con tantos problemas que tienen y que no lo saben mucho, y esto es bueno haberlo avisado, ¿no? Si alguien tiene un problema, ir a ver al médico en principio, y a usted agradecerle porque no va a venir todos los días acá a explicarle a cada uno qué tienen que hacer. Pero ha sido muy amable y muy beneficioso. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Esto es para Hacemos Comentarios, el doctor Pablo César Espada, cardiólogo del Hospital Municipal de Morón.